Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, fieles auditores de Radio Festiva, emisora que transmite desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. Hoy tenemos un gran tema de carácter histórico y un gran invitado para hablar de dicho tema histórico. Pero antes de entrar en materia, les pido a quienes van a ver o escuchar en plataforma YouTube este programa, como es habitual, que se suscriban al canal y también, por supuesto, que compartan el video para que muchos más puedan acceder a este espacio de conversación, de información y de análisis. Me acompaña hoy el escritor, historiador, don Sergio Gallegos, a quien hemos tenido en otras oportunidades, hemos tenido el gusto de tenerlo acá conversando con nosotros en otras oportunidades. Él es autor de varios libros, pero dado la temática de hoy, yo rescato dos. Se viene el Atacama y hechos, mitos e hitos. Mitos y hechos. Hitos y hechos del Batallón Atacama. Correcto. Son dos libros que han tenido renombre a nivel nacional, no solo regional. Es un autor, Sergio Gallegos, que ha estado llegando a los lectores de todo el país con estas dos magníficas obras. De hecho, uno de los videos donde hemos conversado con Sergio Gallegos es uno de los más vistos en esta plataforma YouTube que cubre este programa. Sergio Gallegos, bienvenidos. Vamos a hablar del 26 de mayo de 1880, la batalla de Tacna o batalla del Campo de la Alianza. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, don Ulises. Muy contento de estar nuevamente en este programa de Radio Festiva. Y para hablar hoy justamente a 145 años ya de aquella batalla importante para el Ejército de Chile, importante para el Batallón Atacama, la batalla del Alto de la Alianza, o también conocida como la batalla de Tacna. Así es, batalla de Tacna que se enmarca dentro de la llamada campaña de Tacna y Arica, que fue la segunda campaña terrestre durante la Guerra del Pacífico que nos enfrentó con Perú y Bolivia. ¿Cómo se va gestando este escenario de combate que se libró inmediatamente al norte, en las llanuras superiores de la ciudad de Tacna? ¿Cómo se va gestando este escenario de tener que enfrentarse las dos fuerzas bélicas que se estaban enfrentando, el ejército aliado perú-boliviano y el ejército chileno, en esos lugares desérticos, muy áridos, arenosos, estimado Sergio? Bueno, recordar que antes de eso, ya en marzo, había ocurrido la batalla del Cerro de los Ángeles, donde el Batallón Atacama había tenido una distinguida participación. En Moquegua. Así es, porque ellos hicieron se podría decir, una operación tipo fuerzas especiales. Habían subido un acantilado bastante peligroso para atacar a las fuerzas peruanas bolivianas por arriba del cerro, por donde no se lo esperaban. Por la retaguardia. Así es. Estamos hablando que el que hizo esa acción que se podría catalogar como de fuerzas especiales lo hizo el Batallón Atacama. Justamente, de hecho sí. Lo subieron a pie pelado, como se dice, tuvieron que sacar las botas, colgarse al cuello y escalar de forma... ¿Para qué? Para atacar. ¿O para no emitir ruido? No. Lo que pasa es que era tan pronunciado el acantilado que era más fácil para ellos subir sin botas. O sea, era complicado los calamorros que usaban para pisar en los huecos de las piedras, ese tipo de cosas que...
Y bueno, ascendieron por la noche esa vez. Y ya cuando empezó la batalla el otro día, atacando a las fuerzas chilenas por abajo del cerro, de repente se vieron las fuerzas aliadas atacadas por el Atacama, por la retaguardia, como se podría decir. Ok, eso fue en marzo y volvemos al 26 de mayo de 1880. ¿Qué podemos decir de ese combate, de esa batalla al norte de Tacna? Siempre cuando he conversado sobre esta batalla, para los que no han estado en Tacna, habría que decir que más o menos se parece, tiene una configuración similar a Vallenar. Si ustedes quieren, Tacna, Vallenar, y al norte de Vallenar hay unas llanuras, ¿verdad?, por donde uno circula ya cuando viaja hacia Copiapó. Más o menos así es la configuración que tiene Tacna hacia el lado norte, con unas llanuras donde se llevó a cabo esta batalla. ¿Qué podemos decir? Los cuerpos que estuvieron involucrados, los cuerpos militares. Sí, bueno, en esa batalla tenemos que decir primero que las defensas peruanas más o menos medían 2,5 kilómetros de largo. El frente de combate que ellos establecieron. Claro, ellos estaban atrincherados ahí, y en ciertas partes esas trincheras también tenían detrás otras trincheras. Por lo tanto, si los chilenos pasaban las primeras trincheras, después tenían que luchar contra la segunda línea de trincheras. Tenían obviamente artillería, tenían ametralladoras también. El combate empezó tipo 7, 8 de la mañana, primero con artillería de ambas partes, lo cual no tuvo efecto alguno, porque esa parte donde se fue la batalla de Alto de la Alianza, o Campo de la Alianza, como le llaman otros, que está ubicado más o menos a 6-7 kilómetros de Tacna, el terreno era bastante blando. Por lo tanto, las granadas disparadas por los cañones no hacían efecto alguno. Más bien el terreno amortiguaba. Claro. Y ya después de eso empezó el avance de las fuerzas chilenas. Fuerza de infantería. Justamente, donde el Atacama, junto al Santiago V de línea y al segundo de línea, les tocó avanzar por la parte más difícil, que era por el centro de la fuerza enemiga. Esa batalla empezó bien, se podría decir. Lamentablemente, cuando estaban los chilenos a 80 metros ya de las trincheras, recibiendo obviamente una gran cantidad de balas, sobre todo de ametralladora. De las trincheras aliadas. Así es. A 80 metros se dieron cuenta que se habían acabado la munición. Y ahí empezó ya, se podría decir, el desastre en el fondo para las fuerzas chilenas, porque a la falta de munición tuvieron que devolverse, y tratando de devolverse ordenadamente. Pero las fuerzas aliadas, peruanas y bolivianas, pensaron que habían ganado la batalla ya. Entonces, ¿qué hicieron? Salieron de las trincheras y salieron en persecución de las fuerzas chilenas que estaban tratando de replegarse a fin de volver a tener munición, a municionarse. Y ahí fue ya cuando fue el desastre total, sobre todo para el batallón de Atacama, que fue una lucha ya cuerpo a cuerpo, a la bayoneta, con corvos, se trataron de defenderse, bastante violenta. Y estamos hablando que fue toda una línea, porque las otras divisiones atacaron por los costados, chilenas, y 2,5 kilómetros de batalla. Sí, claro. Fuera de las trincheras. Fue muy sangrienta esa batalla. Sí, fue muy sangrienta. Muy sangrienta. Lamentablemente, el batallón Atacama fue uno de los más diezmados en esa batalla, porque perdió casi, entre heridos y muertos y fallecidos, perdió casi el 49% de su fuerza. O sea, casi la mitad. Claro, contando que a lo mejor era un poquito menos, que el batallón de Atacama está conformado por 600 hombres. O sea, ya el 49% es prácticamente la mitad. Claro. ¿Cómo se salva esa situación de repliegue ordenado a falta de municiones?
cómo posteriormente se logra obtener el triunfo resonante de las armas chilenas. Sí, bueno, al ver toda esa situación que estaba ocurriendo y que estaban ya media complicada la cosa, da la orden a la caballería de que se ponga por el medio de las fuerzas. Entonces ya a caballazo, a sablazo, la caballería hace la separación entre las fuerzas aliadas y las fuerzas chilenas para que puedan llegar al lugar que tenían que estar para amunicionarse. Y bueno, interesante es también, y lo cuenta la historia, que incluso era tanta la arena que había ahí, que los soldados obviamente se le hundían los pies en la tierra, que algunas armas tampoco podían disparar porque estaban con arena. Entonces, ¿qué hicieron algunos soldados? Fue, y lo voy a decir así francamente, tal como lo dice la historia, orinaron su armamento para poder desatascarlo y poder hacer que funcionara correctamente. Amunicionado nuevamente, las fuerzas chilenas volvieron ya al ataque con mucho más fuerza, porque ya también había otra división que estaba detrás de una de las divisiones. Eran 4 divisiones más la división que estaba de reserva. Atacaron ya nuevamente a las trincheras enemigas. Y con apoyo de caballería. Entiendo yo que el que jugó un rol relevante en este proceso de proteger a las fuerzas que se replegaban, a las fuerzas de infantería, fue el regimiento granadero de caballería al mando del coronel o teniente coronel, el teniente coronel Yavar. Tomás Yavar. Sí, Tomás Yavar. Sí, exactamente. Sí. ¿Y quién falleció en ese combate? No, Yavar murió, si no me equivoco, en Chorrillo. ¿Chorrillo? Sí. Arrastrado por el caballo, además. Exactamente. Sí. Bueno, la caballería ocupó gran parte de sus fuerzas en separar y ordenar las fuerzas ya chilenas para que pudieran seguir ya atacando. Obviamente después del combate hicieron la persecución ya total hacia las fuerzas aliadas que estaban ya huyendo del lugar. Claro. Fue una batalla bastante dura. Cruenta. Bastante dura. Y yendo en lo específico al batallón Atacama, perdió la mitad prácticamente de su contingente, y entre esos los 2 hijos, Valterio y Melitón Martínez, los hijos del comandante del batallón, el teniente coronel Juan Martínez, perdieron a Arce, también murió, y el ícono, ¿verdad?, histórico del batallón Atacama, Rafael Torreblanca Dolarea. ¿Qué podemos decir respecto de esas pérdidas tan sentidas para el batallón mismo y también para la ciudad de Copiapó y en la provincia de Atacama de aquel entonces? Sí, bueno, la verdad es que la pérdida de aquellos oficiales y también de soldados bastante conocidos como Julio Prado, que era cabo, él también murió en esa batalla. Torreblanca le tocó ir ya era capitán Torreblanca. Así es. Le tocó ir con su segunda compañía ya a la vanguardia del batallón Atacama, y la verdad es como que ya le tenían, por decirlo así, como que le tenían echado el ojo, porque era un ícono no solo para el batallón, sino que para todos los regimientos que estaban ahí. Era un hombre ya conocido, famoso, y la verdad es que el fallecimiento de él fue con bastante saña. O sea, a él lo masacraron. Claro, le llegó un disparo en la cabeza que, según se dice, no lo mató, pero sí lo dejó aturdido. Y después cuando ya las fuerzas aliadas salieron a perseguir a los chilenos, lo encontraron y le dieron por lo menos de 7 a 10 bayonetazos para rematarlo. El repase que se llamaba en esos tiempos. Moisés Arce también fue
que era también capitán ayudante del batallón Atacama, por lo tanto tenía derecho a caballo, se podría decir. Él fue bien porfiado en realidad, murió de porfiado, se puede decir. ¿Sí, por qué? Él trató 3 veces de tomarse el estandarte del batallón Ayacucho, y rodeado de enemigos. De hecho, sus soldados le gritaban que saliera de ahí, trataban de acercarse para defenderlo, y no, porfiado. Fue una, no pudo, fue 2, tampoco pudo, y a la tercera, cuando ya estaba ahí a punto de lograr la captura del estandarte enemigo, le botaron el caballo y se fueron de él encima todos los soldados enemigos que están alrededor. Claro, entonces ahora, al final también tuvo una muerte más o menos violenta. Lo mismo pasó con el subteniente Juan II Valenzuela, que murió a brazos de su hermana Filomena Valenzuela, que era cantinera del Atacama. En esa batalla también. O sea, él quedó herido, no murió inmediatamente. Claro, y bueno, agonizando en los brazos de su hermana hasta que murió. Y en esa batalla también es importante señalar que la cantinera Filomena Valenzuela recibió sus jinetas de subteniente. O sea, tuvimos una cantinera que fue subteniente del Atacama. Y bueno, ¿y por qué? Y esto es lo más triste de esa batalla, fue que el comandante Juan Martínez Busto, del comandante del batallón Atacama, perdió a sus 2 hijos. Valterio y Melitón Martínez. Así es. Uno era capitán, ya, Melitón, y Valterio, que era el menor, era subteniente. Y Valterio había llegado hace poco a la guerra, había llegado en marzo. De hecho, participó, su primer combate que tuvo él fue justamente en marzo, durante la batalla de Los Ángeles. La batalla de Los Ángeles. Es decir, la campaña de Tarapacá él no la hizo, no desembarcó en Pisagua, no peleó en San Francisco tampoco. No. ¿Ya? ¿Y Melitón? Melitón sí, Melitón se fue subteniente inscrito en el batallón Atacama, y claro, él desembarcó en Pisagua y fue ascendido a capitán, ya era capitán también ya en la batalla de Tacna. Resultado concreto para el curso de la guerra fue que posterior a la derrota, posterior al triunfo chileno en el campo de la Alianza al norte de Tacna, Bolivia abandona la guerra, Bolivia abandona a su aliado peruano. Recordemos que el conflicto se inicia por desencuentros entre Chile y Bolivia, entre Bolivia y Chile, y por un tratado secreto que tenía Perú con Bolivia de asistencia recíproca, asistencia militar recíproca. Perú se vio arrastrado y envuelto en la guerra, y termina la batalla de Tacna, y Perú, que no tenía inicialmente arte ni parte en el conflicto, queda solo enfrentando a Chile, y Bolivia, las fuerzas peruanas se alejan hacia el altiplano desde donde habían venido, abandonando al socio, al aliado al cual Bolivia había involucrado en la guerra. ¿Qué podemos señalar de eso, estimado Sergio? Claro, justamente ahí ya Bolivia se desentiende en el fondo de la guerra, abandona, deja a su aliado que en el fondo, justamente como lo dijo usted, fue prácticamente obligado por el tratado secreto que tenían a luchar en esa guerra, y lo dejan peleando solo. Y a tal extremo ya que ya se estaba en territorio peruano, y que terminaron finalmente los peruanos con Lima tomado por los chilenos, o sea, a ese nivel, y los bolivianos se desentendieron ya de ahí hasta el final. Así es. Bolivia, que involucró a Perú en el conflicto con Chile, terminó con 2 realidades. Primero, la guerra nunca se peleó en territorio boliviano, sino en territorio peruano. Y segundo, La Paz, capital de Bolivia, jamás fue tomada por el ejército chileno, al contrario de Lima, la capital del Perú, que fue tomada y ocupada por largos años por la República de Chile.
a un Perú que, como ya se ha dicho, no tenía inicialmente ninguna parte en este conflicto, digamos, no tenía parte directa, involucramiento directo, sí a través de ese tratado secreto de asistencia militar que ambos países habían firmado en forma secreta, como ya hemos dicho. Para terminar esta campaña de Tacna y Arica, solo quedaba un hecho bélico posterior a la campaña, a la batalla de Tacna, ciudad donde hubo un hospital de sangre realmente macabro, la cantidad de heridos, mutilados, que se agolparon, que se juntaron en ese hospital de sangre chileno, la historia lo describe como bastante tétrico, heridos de todas formas y muchos mutilados, soldados que perdieron piernas, brazos, independiente de aquellos que perdieron la vida. ¿Qué venía después de la batalla de Tacna, estimado Sergio, como para terminar lo que fue la campaña de Tacna y Arica? Bueno, primero debo señalar que con el tema de los heridos chilenos y también con los heridos bolivianos y peruanos, siempre se demoraban en recoger a los heridos, por lo menos pasaban la noche ahí en el campo de batalla antes de ser completamente recogidos y puestos en las ambulancias, que le llamaban en ese tiempo, o hospitales, que no son como los hospitales que tenemos ahora, sino que eran grandes carpas donde echaban o ponían a los heridos ahí, y ahí mismo cortaban y tenían que los médicos amputar los huesos de los soldados. ¿Por qué? Porque si una herida ya llegaba al hueso, había que simplemente cortar. No existían los medicamentos que hay ahora, los antibióticos, todo ese tipo de cosas. Entonces, si la bala llegaba al hueso, era muerte segura de aquel soldado que estaba herido, por lo tanto había que inmediatamente cortar. Creo que había una masa tremenda fuera de la ambulancia de brazos, piernas y todo eso. Así cuenta la historia. Y también lo que pasó el otro día, que los chilenos se dieron cuenta de que llegaron las rabonas bolivianas, o coleras como le decían también, con sus hijos, con sus niños, a buscar entre los muertos a sus maridos, a sus parejas, que entre medio de un llanto terrible, a buscar a sus muertos que tenían ahí en el campo de batalla, que fue algo para los chilenos también difícil de ver, pero era la crueldad de la guerra. Lamentablemente pasó eso de que cada vez que había una batalla, habían civiles que siempre fueron detrás sí. No tanto de Bolivia y Chile, o sea, Bolivia y Perú, sino que también Chile también llevó hartas personas civiles que se fueron atrás de las tropas. Bueno, luego de eso viene ya el 7 de junio, para terminar la campaña, viene la batalla de Arica, donde la parte más importante es la toma del Morro de Arica, donde el batallón Atacama obviamente no participó por la cantidad de heridos y muertos que había tenido. O sea, no combatió, sí. Claro, y ahí vino la toma del Morro, que ya con eso se termina ya hace 45 minutos, y donde también los chilenos se dieron cuenta de otro tipo de arma que estaban usando los peruanos, y bueno, ya estaban los peruanos solos, los bolivianos se habían ido, que eran las minas. Las minas o torpedos terrestres, como le decían, que ya hacían volar por los aires a los soldados, y que fue una cosa que los chilenos no se esperaban y que ellos veían como una forma de traición a la guerra, al estilo de guerra que se peleaba. Claro. Después, bueno, el batallón Atacama, para finalizar con el tema de Tacna, perdió 133 muertos y 161 heridos. Ya lo dijimos, 49%, un total de 600. Y en esa también lo que pasó ahí fue que
en esa cantidad de muertos y heridos que tuvo, obviamente ya no tuvieron que esperar harto tiempo para que llegaran reemplazos de Copiapó o de la zona, Vallenar, ese tipo de cosas, y después armar también con el batallón Atacama número 2 que estaba acantonado en Pisagua, que no hayan tenido contacto alguno con el batallón Atacama número 1. Ya después las últimas 2 batallas, cuando fue regimiento, lo volvieron regimiento. El regimiento nace precisamente 3 meses después de la batalla del Campo de la Alianza, en agosto de 1880. Correcto, y ahí ya se forma el regimiento con lo que queda del batallón Atacama número 1, más los suplentes que habían llegado, sin mucha instrucción, obviamente, y con el batallón Atacama número 2, que ya formaron el regimiento Atacama. Bien, amigos y amigas, hemos tenido hoy un programa de nivel histórico importante. 26 de mayo de 1880, la batalla del Campo de la Alianza, la batalla de Tacna. Hemos tenido a un gran invitado nuevamente, que para mí siempre es un agrado tenerlo acá, a Sergio Gallegos. Ustedes lo pueden buscar en Facebook con su nombre. No tengo Facebook. ¿No tiene Facebook? No tengo Facebook. Ya. Bueno, no lo pueden encontrar entonces. Pero pueden googlear y ahí aparezco. Claro, porque entiendo que el libro, o googleen el libro, se viene el Atacama, en referencia al batallón Atacama número 1, y hechos... Mitos, hitos y hechos del batallón. Mitos, hitos y hechos del batallón Atacama, que también es otro gran libro de Sergio Gallego. Un libro, ambos libros que se han estado comercializando a nivel nacional, por lo tanto, motivo de orgullo es tener a don Sergio Gallegos en este programa, porque es un escritor, investigador reconocido a nivel nacional. Sergio, muchas gracias por la presencia. No, gracias a ustedes. Bueno, yo quiero culminar también diciendo que ese día, acá en Copiapó, cuando se supo que Tacna había sido ganada por los chilenos, don Guillermo Mata, su pariente también, don Anselmo Caravante, y varios más, estaban celebrando acá en Copiapó. Tal cual. Estaban celebrando, habían fuegos artificiales, allá en el Paseo Higgins, se llamaba en ese tiempo la actual Alameda. Acá no se hacían muchas cosas en la plaza, porque en la plaza recién estaban plantando los pimientos, era algo... Era una explanada. Claro, sí. Algo no tan verde, no tan bonito. Y a medida que fue pasando la fiesta, empezaron a llegar los telegramas con los nombres de los fallecidos. Y ahí se acabó la fiesta. Así es. Se acabó la fiesta. La muerte de Torreblanco, de Arce, de los hijos de Juan Martínez. Juan Martínez fue terrible para la sociedad copiapina en ese tiempo. Impactó muchísimo. Sí. Muchas gracias, Sergio Gallegos, por estar nuevamente con nosotros. A ustedes, amigos y amigas, fieles auditores de Radio Festiva, que transmite desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile, también les doy las gracias por estar a esta hora escuchando esta transmisión, este programa Atacama, Historia, Presente y Futuro, con este tema histórico tan relevante. Para los que van a ver y escuchar en plataforma YouTube el programa, los invito, como siempre, a suscribirse al canal y a compartir el video. Que tengan una muy buena tarde. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada. Radio Festiva ha presentado Atacama, Historia, Presente y Futuro, con el ingeniero, exsecretario regional de Minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada.